Buenos días para todos y todas. Universidad de Antioquia, Conferencia de los Ciclos de la Política Latinoamericana. El Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia recibe la visita del profesor Manuel Alcántara Sáez, profesor de la Universidad de Salamanca, España. Bienvenido entonces, profesor. Un saludo cordial a los estudiantes, docentes y demás asistentes que acompañan el evento. El profesor Manuel Alcántara Sáez es catedrático de la Universidad de Salamanca, licenciado en Ciencias Políticas y Sociología y doctor en Ciencias Políticas. Ha dictado cursos en distintas universidades españolas. Sus principales líneas de investigación giran en torno al estudio de las élites parlamentarias, los partidos políticos y los poderes legislativos en América Latina. Igualmente desarrolla investigaciones sobre comportamiento electoral y opinión pública en Castilla y León. Entre las principales publicaciones se encuentran Gobernabilidad, Crisis y Cambio, Instituciones o Máquinas Ideológicas, Origen, Programa y Organización de los Partidos Políticos Latinoamericanos, Sistemas Políticos de América Latina, Los Dueños del Poder, los Partidos Políticos en Ecuador, 1978-2000, Sistemas Políticos de América Latina para Madrid, en su segunda edición, entre otros. Su última publicación es El Oficio de Político, 2012, en el que recoge sus investigaciones de los últimos años acerca de las carreras de los políticos, aunando los resultados de los 18 años de encuestas a diputados latinoamericanos con reflexiones realizadas desde otros enfoques, como la psicología política, la biopolítica y otros. Profesor, le damos una cordial bienvenida a este espacio, a nuestra alma mater, que lo acoge con mucho agrado. Bienvenido. Muchísimas gracias y muy buenos días. Para mí es un honor y una enorme satisfacción representada de estar en la Universidad de Antioquia. Es la primera intervención que voy a hacer en esta universidad, entonces es un añadido, ¿no?, a mi satisfacción. La propuesta que quiero plantearles esta mañana tiene que ver con el estudio de la política comparada latinoamericana, que es el eje de mi docencia y de mi investigación, yo diría que es fundamental en prácticamente toda mi vida, ¿no? Y para ello, entonces me van a permitir que haga dos cuestiones, que tome dos decisiones metodológicas que son discutibles, que pueden luego dar lugar a la discusión, ¿no? La primera es el ámbito de estudio, considerar a América Latina como una realidad comparable, objeto de comparación, y como una realidad que existe, es decir, y no solamente una realidad en términos modélicos, en términos ideales que utilizamos los académicos, ¿no? Yo, sinceramente, ante esto tengo cada vez mis dudas más serias, cada vez, digamos, que pasa el tiempo y cada vez que estudio más y también que discuto más con colegas y demás. La existencia de América Latina como un objeto de estudio. Segunda cuestión es la idea de ciclo político, la idea de ciclo, ¿no? El título de la conferencia se articula este término. Es un término que se utiliza mucho en la historia, ¿no? Se utiliza mucho en la economía, se habla de ciclos históricos, ciclos económicos, ¿no? Se utiliza mucho en la psicología, a nivel del estudio del ser humano, ¿no? Y se habla de los ciclos vitales, ¿no?, de las personas, ¿no? Entonces, este concepto lo podemos llevar a la política. ¿Cuáles son las constricciones que tiene este concepto, ¿no? Ya digo, es también dudoso, puede dar objeto a una discusión,
Pero yo, lo mismo que voy a defender para la exposición de esta mañana, que América Latina existe y que tiene una serie de elementos comunes, que ahora mismo diré cuáles son, el ciclo también, la idea del ciclo también, ¿no? Por dos razones. La primera porque verdaderamente si lo hacen otras disciplinas y sobre todo si lo hace una disciplina tan próxima, ¿no? Como es lo que serían los estudios culturales, ¿no? Cuando se habla de ciclos culturales, por ejemplo, ¿por qué no podemos hacerlo de la ciencia política? Por otra parte, la política está muy vinculada, por lo menos la política de matriz democrática, está muy vinculada a lo que llamamos los ciclos electorales, ¿no? Cada X años, piensen ustedes en Colombia, pues eso cada 4 años, hay la posibilidad de aperturar un ciclo político que anteriormente podía ser de hasta 8 años, como ha sido. Entonces ha habido 2 presidentes que han estado 8 años en el poder, articulado por lo que llamamos el ciclo electoral. Y además, el ciclo electoral permite, y esto lo sabemos muy bien, programar políticas de medio plazo, ¿no? Políticas de desarrollo, políticas de, por ejemplo, pensemos en un plan de infraestructuras o políticas públicas en el ámbito de la educación, etcétera, requieren un determinado tiempo que coincide con estos ciclos políticos, ¿no? Entonces, si unimos la primera idea con esta segunda idea, es bastante plausible encontrar, como señaló este filósofo español Ortega y Gasset, que podemos hablar de ciclos de 15 años. Entonces, luego verán que casa bastante bien con la realidad latinoamericana esto de que hablemos de ciclos de 15 años. Entonces, bueno, demos por sentado que hay ciclos, que los ciclos nos sirven para entender la evolución de las cosas y que estos ciclos, grosso modo, pueden ser de unos 15 años. No estoy hablando de una etapa muy fija, una etapa cerrada, de que sean solo 15, pueden ser 12 o pueden ser 16 años, ¿no? ¿Por qué me refería que América Latina sí que politológicamente puede ser concebida como digamos, en términos modélicos, en términos conceptuales? Yo creo que hay 3 razones que apoyan esto. La primera razón es que la identidad de las unidades políticas, de los sistemas políticos que constituyen América Latina, es una identidad larvada en un proceso muy similar, digamos, que comienza con las independencias de hace 200 años, 200 y pico años, y que afecta prácticamente a todos los países por igual, y luego un desarrollo que viene dándose en la construcción del Estado, en la construcción de la nación, que tiene pautas similares. Entonces, yo creo que este es un argumento que es bastante válido, que, por ejemplo, por el que uno puede diferenciar a América Latina del Canadá o de Estados Unidos, ¿no? Donde estas pautas son distintas, ¿no? O América Latina de, yo qué sé, de Filipinas, los países de América Latina de Filipinas o de Egipto, ¿no? O de Indonesia. Bien. Segundo, hay un elemento que es también un común denominador en la tradición de la política latinoamericana, que es el presidencialismo. O sea, creo que el presidencialismo nos permite digamos, hacer unas aproximaciones institucionales muy homogéneas, ¿no? Cosa que a veces en Europa es difícil hacer, porque hay países, la mayoría de los países son parlamentarios, pero hay algunos que son presidenciales. Y tercera idea es que América Latina está asignada en la contemporaneidad por el fenómeno de las transiciones a la democracia, por el fenómeno en términos de Huntington, de la tercera ola democrática. Todos los países de América Latina, bueno, de nuevo aquí, ahí podemos encontrar excepciones, pero por ejemplo Colombia es una excepción, van a estar golpeados por las transiciones a la democracia, ¿no?
van a producirse unos cambios muy bruscos y sobre todo lo importante es que los países, una vez que han superado las transiciones, entran en una senda, como ahora vamos a ver, de democratización clara. Entonces, estos tres elementos entonces me ayudan a decir, bueno, América Latina es consistente hablar de ella para analizar el problema. Bueno, entonces juntemos ambas cosas. Entonces mi idea, en los minutos que siguen, y no pretendo, digamos, desarrollar esto en más de media hora para que luego tengamos un debate, es que ha habido 3 ciclos en la política latinoamericana en los últimos 40 años y que se está dando la apertura de un 4º ciclo que tiene unas características muy especiales y que van a definirlo y que todavía cuesta trabajo definirlo, ¿no? En este sentido tenemos el problema que tienen los historiadores, ¿no? Que requerimos de tiempo para ver que lo que se puede estar consolidando realmente se ha consolidado. Bien, entonces, en la primera parte voy a desarrollar cuáles fueron estos 3 ciclos, cuáles fueron las características de los mismos y cómo se fueron dando paso uno a otro. Y en la segunda parte voy a definir cuáles son los retos de este ciclo que se está articulando, ahora mismo. Bien, la primera cuestión. Creo que ha habido 3 ciclos en la política latinoamericana. Si tomo un año que puede ser emblemático, como es el año 78. Es decir, tomo el año 78, hace 40 años de ello, no por un criterio caprichoso, sino porque en el año 78 comienzan a darse profundos cambios en esta dinámica de la democratización de la vida política latinoamericana. Como les decía, hay 4 países, 5, que se salvan de esto porque tienen unas pautas distintas. Uno, que es Cuba. Por razones obvias, de todos conocido, Cuba entra en otra dinámica política a partir del año 59, es decir, 19 años antes de lo que yo estoy hablando, y continúa en esa dinámica distinta. O sea, Cuba es la gran excepción. Y otros 4 países muy distintos, pero que el año 78 no es un año importante, o este momento no es un año importante. Uno de ellos es Colombia. Sí, hace poco se ha terminado en Colombia el Frente Nacional y se entra en una dinámica distinta. Probablemente en el año 78 se está incubando el huevo de la violencia que va a estallar inmediatamente, que va a asolar el país a partir de, digamos, de los 80. México, precisamente en México las elecciones del año 76 han sido las más irregulares de toda su historia porque solo hubo un candidato. A Costa Rica y Venezuela. Países ambos, Costa Rica y Venezuela, que han asentado procesos de transición a la democracia 20 años antes. Venezuela, pacto de punto fijo en el año 58 y Costa Rica después de la guerra civil del año 49. Entonces, esas son excepciones, ¿no? Pero para los otros países es válido el año 78. A partir del año 78 van a empezar a comenzar a producirse cambios que van a aperturar el primer ciclo político. El primer ciclo político de estos 40 años es el que denomino el ciclo de transiciones a la democracia. Es un ciclo que viene definido por 2 cuestiones que me parece que son importantes. Una es la revalorización de la democracia electoral como forma de selección de las élites. Es decir, hasta ese momento las élites, ¿cómo han llegado al poder en América Latina? A través de golpes de Estado, a través de procesos manipulados, a través de imposición de fuera, ¿no? Básicamente de Estados Unidos, pero es a partir de este momento donde se produce el efecto de la soberanía popular a través de procesos electorales que son razonablemente limpios, competitivos y libres. La segunda cuestión es que a partir de este ciclo también viene definido por el imperio del Estado del Derecho.
sobre todo en lo atinente, y esto es algo muy interesante, ¿no?, para el caso latinoamericano, porque no lo encontramos en el caso español, por ejemplo, y poco en el caso portugués, o en el caso griego, es el tema de lo que llamamos ahora, en términos más actuales, la justicia transicional. Es decir, la justicia empieza a actuar prácticamente desde el primer minuto contra los dictadores, contra los violadores de derechos humanos. Esto es muy claro en Argentina, es muy claro en Uruguay, es claro en Brasil, aunque haya dificultades, pero es evidente que el Estado de Derecho ha llegado para quedarse. O sea que yo creo que son dos puntales, entonces, muy claros de la democracia liberal que están ahí en el año 78. En términos de la clase política, supone un escenario ambivalente, porque por una parte hay una renovación de la clase política, es decir, nuevos actores políticos llegan a la vida política, pero en otros casos no. En otros casos son los viejos actores anteriores al autoritarismo que retoman la vida política. Esto es muy claro en Argentina, por ejemplo, ¿no? Es el hombre que va a ganar las elecciones de este periodo, se llama Raúl Alfonsín, es un viejo político, es un político de antes del golpe de Estado, ¿no? Lo mismo ocurre por ejemplo, en Ecuador, ¿no?, donde o también muy claramente en Perú, ¿no? El presidente que va a ganar las elecciones es el presidente al que los militares le habían dado el golpe en el año 68, Fernando Belaúnde, ¿no? Incluso en el propio Uruguay es gente de la clase política anterior, en este caso es muy claro Sanguinetti, ¿no?, que será el primer presidente democrático, es un hombre que viene de antes, que se ha formado anteriormente. Es decir, no hay una renovación de la clase política, ¿no? Que es un fenómeno que se da en España, por ejemplo, ¿no? Porque en España los políticos que llegan al poder a partir de la Constitución del 78 pues son gente nueva, ¿no? Felipe González es un desconocido, ¿no? El propio Adolfo Suárez, aunque venga del franquismo, pero es un político desconocido, no tiene un pedigrí, no ha sido ministro franquista, no ha sido un tipo importante bajo el franquismo. Bien, entonces, la tercera cuestión es que la economía, lo que llamaríamos la economía política, sigue las pautas clásicas de la etapa anterior, en términos de lo que llamamos la política de sustitución de importaciones, y lo que algunos colegas, por ejemplo, yo que sé, Marcelo Cavarossi o Manuel Antonio Garretón, llamaron en su momento la matriz estadocéntrica. Es decir, una economía política en la que el Estado tenía un papel muy importante. El Estado tenía una capacidad regulatoria muy grande, el Estado tenía un sector público muy grande, y el Estado tenía la última palabra en la clave del desarrollo. Esto se había ido implementando muy lentamente desde la crisis de los años finales de los 20, de los 30, y sobre todo cuando llegan todas las ideas de la CEPAL en los años 50, se desarrollan mucho, ¿no? Y se crea el Estado, lo que va a llamarse el Estado desarrollista, ya digo, un Estado con una matriz muy central, muy céntrica en la vida económica. Bueno, ese periodo entonces es el que conocemos como transiciones a la democracia, ¿no? La agenda, lo que se trata es de conseguir terminar las transiciones a la democracia, y cuando uno va a la literatura de la época que encuentra, pues es la literatura primero de la transición y luego de la consolidación de la democracia. Se trata de que no volver atrás. Es decir, se trata de que no las viejas fuerzas del autoritarismo, básicamente los militares, o la Embajada de Estados Unidos, no tengan una preponderancia para volver las cosas hacia atrás. Y efectivamente, la Embajada de Estados Unidos va a estarse quieta y los militares les están metiendo en la cárcel, les están desarticulando, etc., y quedan desactivados como tal. Sin embargo, lo que no queda desactivado, y es el final del ciclo, porque el ciclo termina, es que la economía va mal. La economía va muy mal, y esto se proyecta en todas las crisis que van a asolar a los países de América Latina, en lo que vamos a denominar el gran ciclo de la deuda externa, o la crisis de hiperinflación
que va a machacar a países como Bolivia, como Perú, como Nicaragua, como la propia Argentina. O sea, el ciclo, digamos, entonces termina con un problema muy serio de manejo de la economía. Digamos, este final es entonces el que precipita la llegada del segundo ciclo, que si el primero lo denomino de transición, el ciclo de la transición, el segundo va a ser el ciclo del neoliberalismo. Es decir, en ningún momento se cuestiona la democracia, porque ni siquiera Fujimori, que da un golpe de Estado contra la democracia, reniega de las instituciones democráticas, y él lo que va es a reconvertir el régimen en una suerte de democracia tutelada, con una constitución nueva, etc. Pero no hay una crítica de raíz digamos, a las instituciones democráticas. Lo que sí que hay es un cambio en la matriz económica. La década ha comenzado con aquel famoso consenso de Washington. El consenso de Washington, contrariamente a lo que uno puede imaginar por el título de esta etiqueta, no es en sí mismo un consenso, no es una reunión que terminara con un consenso, sino que es digamos una etiqueta que un académico, Richardson, dio para políticas que eran un común denominador de los think tanks o de los operadores políticos económicos de Washington. Entonces, estas ideas en las que había consenso en esas instituciones iban a articular una suerte de agenda política. Agenda política que se articulaba ¿en qué términos? ¿En qué términos? Primero, en el término de, recuerden, privatizaciones, achicamiento del Estado, apertura del capital, ¿no? Irrestricto, ¿no? Desregulación, ¿no? Vendrían a ser, y equilibrio fiscal, el famoso equilibrio fiscal. Vendrían a ser los 5 grandes elementos que articulaban la ortodoxia del Fondo Monetario Internacional, del Banco Monetario, del Fondo Monetario, del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, pero también de la banca privada, etc. ¿De acuerdo? Entonces, ese programa va a ser aceptado por regímenes que han sido democráticamente elegidos. Algunos de ellos han dicho muy claramente que van a hacer esto. Otros no lo han dicho, pero lo van a hacer. Dos casos que son muy conocidos es el del propio Fujimori, al que he citado. Fujimori no tiene programa cuando es elegido. Es un programa absolutamente difuso. Quien tiene este programa es Vargas Llosa, pero Vargas Llosa ha perdido la elección. Y sin embargo Fujimori toma completamente todo el programa de Vargas Llosa. Otro que va a adoptar este programa es Salinas de Gortari en México, de manera muy clara. Otro que va a adoptar este programa es Menem, en Argentina, un peronista que es elegido con una bandera muy distinta, pero que cambia completamente y se entrega a las políticas neoliberales. O sea, yo creo que son 3 casos que son muy interesantes, a los que podríamos ver como matices el caso de Carlos Andrés Pérez, ¿no? La segunda elección de Carlos Andrés Pérez en Venezuela, o el caso, con matices, el caso uruguayo, el propio caso aquí de Colombia con Gaviria, etc. ¿no? Entonces hay un cambio en la política económica muy clara. Lo interesante es que en la política, de nuevo, se produce un cambio bastante menor, es decir, vuelven a ser actores del pasado, pero que cambian de camiseta, para implementar este tipo de políticas. Ahí la lógica de este ciclo ya no es la lógica de la consolidación de la democracia, se estima que la democracia está consolidada, sino que es la lógica, y aparece la palabra, de la gobernabilidad. De lo que se trata es de que los países, de que los sistemas políticos sean gobernables. Entonces toda la lógica entra en la discusión de la reforma política para que haya gobernabilidad. Entonces es interesante ver cómo empieza a haber un rosario de constituciones, de cambios constitucionales, que irónicamente el primero es el de aquí, el de Colombia, y va a pasar luego por el cambio constitucional de Perú, el cambio constitucional de Brasil, el cambio constitucional de Argentina, etc. ¿no? Para estos 3 casos, la gobernabilidad se basa en la idea
de que el presidente tiene que tener más tiempo en el gobierno. Es decir, hay que incrementar el periodo o hay que posibilitar a que el presidente pueda ser reelegido. Y este periodo entonces ve cómo hay presidencias que se extienden a 8 o 10 años. 8 años Fernando Henrique Cardoso, o 10 años Fujimori, 10 años Menem, etc., ¿no? Entonces, hay lo que podríamos denominar un reforzamiento del presidencialismo. Pero las cosas no salen tan bien como querían los seguidores de Milton Friedman, y de nuevo una crisis económica brutal asola a la región a finales de la década, a finales del siglo y principios del presente siglo. Si habían sido procesos de hiperinflación los que habían acabado con el ciclo anterior, con este ciclo lo que van a terminar son procesos de quiebra de instituciones financieras, ¿no? El ejemplo claro es el corralito en Argentina y el proceso de dolarización en Ecuador, la quiebra del sistema bancario, el famoso feriado bancario en Ecuador, que supone la necesidad de cambiar la moneda, ¿no? Entonces esto es un colapso, y este colapso trae consigo importantes movilizaciones populares. Estas movilizaciones populares van a apoyar gobiernos nuevos o, digamos, sectores políticos nuevos, novedosos, para llegar a la presidencia. Pero, ojo, a través de procesos electorales. En ningún momento bajo ningún proceso que no sea ortodoxo, ¿no? Entonces, es a partir, y el inicio se va a dar con la elección de Hugo Chávez, que va en apenas un periodo, un lapso de 4 años, va a golpear a países muy importantes de la región en un cambio muy significativo. Va a ser primero Hugo Chávez, va a ser luego el caso de Lula, va a ser luego el caso de la llegada del Frente Amplio al poder en Uruguay, va a ser un poquito más tarde la llegada de Correa en Ecuador y paralelamente también la llegada de Ortega en Nicaragua. A ello también hay que añadirle, por supuesto, como lo he dicho, la llegada de un peronismo diferente al poder en Argentina. Bueno, este cambio entonces introduce la apertura de un tercer ciclo. Este ciclo lo podemos llamar, algunos lo han llamado el giro a la izquierda, me gusta poco, luego podemos discutir por qué me gusta poco ese título. Sobre todo sería un ciclo, me convence más, de neopopulismo. Y podríamos ponerle un adjetivo que es, porque se lo va a dar el fundador de este ciclo, que es neopopulismo bolivariano, ¿no? Es decir, políticamente se va a mantener la poliarquía, es decir, la elección de los cargos a través de procesos competitivos, pero se va a dar un elemento de fuerte personalización y de fuerte movimientismo. Es decir, la personalización del poder en figuras que son ciertamente carismáticas va a ser la nota dominante, y también lo es el hecho de el ninguneo de la figura del partido político y su sustitución por movimientos políticos, ¿no? Es decir, la desarticulación de lo institucional frente a las propuestas claramente no institucionalizadas. En la economía hay una vuelta al papel central del Estado, hay una recuperación en la economía de lo público y una búsqueda, ¿no?, de replantear los paradigmas que el neoliberalismo había traído consigo. Esto, y esto es muy importante subrayarlo, se puede hacer porque la política, la economía internacional ha sufrido un giro enorme gracias al incremento de la demanda china de productos de digamos, de productos primarios, y sobre todo al incremento de los precios de estos productos primarios. Esto supone unos superávits enormes en las balanzas comerciales de la mayoría de los países de América Latina, que permiten, por consiguiente, financiar la nueva política económica, la nueva política, digamos, estatista.
Y hay un elemento que me parece que es también muy novedoso en este tercer ciclo que no debemos desdeñar en absoluto, y es el papel que juega el liderazgo político regional. El liderazgo político regional. Todos ustedes son muy jóvenes, pero si algo caracterizó históricamente a América Latina, a la región, es que nunca hubo un líder político. Pudo haber más o menos líderes emblemáticos y del pasado, pero no un líder político del presente que pudiera canalizar y que pudiera articular agendas de reunión política y de acción política. Me estoy refiriendo evidentemente a Hugo Chávez. O sea, la figura de Hugo Chávez es fundamental para entender este tercer periodo porque él tiene la capacidad que ningún otro había tenido antes, y es la de convertirse en un líder regional. Para que nos entendamos coloquialmente qué es un líder regional es, y lo digo coloquialmente, es alguien que agarra el teléfono, hace una llamada y todo el mundo se le pone al otro lado del teléfono. Y que convoca una reunión y todo el mundo va a esa reunión. Y va a esa reunión con una agenda de cosas a hacer. Estemos o no estemos de acuerdo con esas cosas, gusten o no gusten, pero tiene una agenda que hacer y que de alguna manera los colegas, vecinos, siguen esa agenda. El ejemplo más claro de esto, y solo lo pongo un solo ejemplo de esto, es la creación de UNASUR, que es un producto salido de la cabeza de Chávez y con el apoyo y que logra el apoyo inmediatamente de Lula y de otros presidentes de América Latina, incluido el propio presidente Uribe. Este ciclo culmina, y por eso he insistido mucho en el papel de Chávez, culmina cuando se combina la muerte de Chávez, y Chávez no transmite evidentemente su carisma como liderazgo, como líder regional a su sucesor, a Maduro, sucesor que él mismo ha elegido, no hay que olvidarlo, pero sobre todo también culmina cuando se produce la quiebra de la economía basada en las materias primas. Es decir, los precios de las materias primas de pronto colapsan, un petróleo que teníamos a 100, que llegó a estar a 100, casi $20 el barril, llega a estar a $30 el barril, y por otra parte China comienza a desacelerar su demanda. Entonces esto asfixia a las economías de América Latina que no pueden mantener los compromisos en políticas sociales, etcétera, que habían mantenido, ni siquiera mantener estructuras que habían supuesto una clara apuesta por esta idea que he señalado anteriormente. Por ejemplo, la estructura, yo que sé, también por ponerles un ejemplo, mantener Telesur, financiar Telesur, ¿no? Porque esto supone un dinero que ya no hay y que no se puede mantener. Entonces este ciclo termina, y termina además políticamente produciéndose cambios políticos, ¿no? O sea, a la muerte del presidente Chávez va a venir acompañado, recuerden, esto se da en el año 13, 2 años después, en el año 15, el peronismo perderá las elecciones en Argentina y subirá al poder Macri. Simbólicamente esto es un elemento muy importante, e inmediatamente después se va a producir el juicio político a Dilma Rousseff con el consiguiente descabalgamiento del PT en el gobierno brasileño, e inmediatamente el cambio de gobierno en Ecuador, donde, si bien el partido de Correa gana las elecciones, el candidato Lenín Moreno va a optar por una vía, justo hace un año, totalmente diferente a la que había llevado a cabo Correa. Entonces, esto supone que cerramos el ciclo. Entonces, el ciclo se va a reabrir en torno a las fechas en las que estamos. Y se va a reabrir porque los 3 países más importantes de América Latina, demográficamente hablando, tienen procesos electorales. El primero lo vamos a tener aquí, en muy breves fechas. El segundo lo vamos a tener en México, en 6 semanas. Y el tercero lo vamos a tener en Brasil, en octubre. Entonces, lo que ocurra, digamos, en la elección presidencial en estos 3 países va a definir en gran medida el ciclo. Entonces, yo no quiero, luego en el debate podemos pensar el escenario, pero aquí no quiero plantear digamos, una apuesta de quién va a ganar, sería insensato por mi parte, de quién va a ganar, pero todos podemos hacer escenarios fácilmente de composición. Hoy, a fecha de hoy,
lo que parece más claro de los tres procesos electorales es que López Obrador va a ganar en México. A fecha de hoy, insisto, quedan 6 semanas y pueden pasar muchas cosas, pero dado el sistema electoral mexicano, es decir, un sistema electoral a una vuelta, y dada la consolidación de los sondeos que se vienen haciendo en los últimos 6 meses y tal, tendría que pasar una hecatombe verdadera para que esto cambiara, ¿no? Entonces, pero, ya digo, hay que andarse con mucho cuidado. Entonces, dicho esto, segunda cuestión, entonces. Este segundo ciclo, este cuarto ciclo, este ciclo que estamos inaugurando, sin poner nombre, y eso es muy importante, claro, a los actores que van a liderar el proceso, este ciclo, como les digo, qué elementos o qué rasgos nos tienen que preocupar y que van a definir este ciclo. Bueno, voy a distinguirlos en rasgos de tipo, como he venido haciendo, de tipo económico y de tipo político, ¿no? También, de alguna manera, incorporaré algunos de tipo sociológico. De tipo económico. Bueno, lo primero que tenemos, y todos los informes así lo indican, es que estamos en un proceso de lento crecimiento económico. Es decir, la etapa de crecimiento interesante, en torno al 5%, 6%, incluso a valores superiores, que vivió la región hasta prácticamente el año 13, con diferencias, evidentemente, entre los países, eso está hoy en cuestión. En Europa, no tanto aquí, pero en Europa, esto, donde el caso es todavía más grave, las élites lo achacan a la globalización, ¿no? Dicen que, bueno, que son los ajustes que tenemos que hacer ante la globalización, pero, sin embargo, los sectores que en Europa son definidos como populistas, dicen que esto es un plan de las élites precisamente para recortar servicios sociales y demás y incrementar la diferencia. En cualquier caso, el lento crecimiento económico, que todo parecía estar todo el mundo de acuerdo, hoy, con la crisis que se está produciendo en Palestina, en Gaza, con la crisis de Siria, etc., y con el incremento de los precios del petróleo, nada permite asegurar que este crecimiento económico no vaya a venir acompañado de nuevo de crecimiento de las commodities, de las materias primas energéticas. Con lo cual, este escenario es un poco menos claro del que era hace apenas un mes. Hace apenas un mes, todo el mundo, le digo, afirmaba que el lento crecimiento económico era generalizado. Hoy, personalmente, yo tengo mis dudas de que esto vaya a ser así. Sí que es cierto que China ha cambiado drásticamente su matriz de demanda de materias primas y que ha entrado en otro tipo de juego, ¿no? Este otro tipo de juego, digamos, muy en la lógica de la vida política china, en el sentido de que el tiempo tiene un componente muy distinto al que tenemos en la civilización occidental, parece obvio que China va a ir cambiando su preocupación económica por una mayor preocupación política. Y ya digo que son elementos muy pequeños, ¿no? Hemos tenido en apenas un año, piensen que América Latina, sobre todo los países pequeños de América Latina, era la gran reserva de Taiwán, o dicho de otra manera, eran las grandes piedras en el zapato de China, ¿no? Y en los últimos meses, Panamá y República Dominicana han retirado su embajada en Taiwán y han reconocido y han abierto relaciones diplomáticas con China. Es decir, que ahora mismo el número de socios de China, de Taiwán, o dicho de otra manera, el número de países que no son socios de China en la región es muy pequeño, ¿no? Se restringe a Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Honduras y Paraguay. 5. En términos políticos, yo creo que vivimos un conflicto muy claro entre las dos, que por otra parte para los politólogos es algo muy clásico, o sea que no nos tiene que extrañar esto, pero que
porque está, yo que sé, está en los Federalist Papers, está en la discusión en la política, en el origen de la política norteamericana y en el liberalismo del finales del siglo XVIII, y es el conflicto entre las dos vertientes de la democracia liberal. Por una parte, dar el poder al pueblo, ¿no? Recuerden la Constitución americana, we the people, ¿no? Somos el origen, el pueblo es el origen de todo el poder, o sea, entonces el pueblo tiene el poder, pero por otra parte, proteger a los individuos de la tiranía de la mayoría, ¿no? Con pesos y contrapesos. Bueno, esta tensión está cada vez más clara. Esto está cada vez más claro. O sea, ya digo que es una tensión muy vieja, pero me parece que debemos pensarla porque es la clave también de lo que pasó en el tercer ciclo de la política latinoamericana. Por otra parte, hay una enorme, yo diría brutal, transformación de los canales de representación. Es decir, los partidos y los sistemas de partidos son algo del pasado. Han muerto. Han muerto. Yo no sé si los va a suplantar o los va a sustituir otra cosa similar, pero hoy por hoy los partidos agonizan. Y la política tiene un serio problema en este sentido, porque hemos construido una política a lo largo, ya digo, de mucho tiempo, y por referirme a los 40 años de América Latina, en la que los partidos fueron un papel muy importante. Cuando repasamos el número, me parece que en la región ha habido 120 presidentes elegidos en estos 40 años. Cuando vemos el número de presidentes que no pertenecieron a ningún partido político, es absurdo, es ridículo, es 10. O sea, estoy hablando de menos de, o sea, estoy hablando del 8%. Es decir, la vida política en América Latina ha estado muy asentada en partidos. Y los presidentes, y pongo el ejemplo de los presidentes por ser el elemento de la cumbre del sistema político, son políticos vinculados a partidos políticos. Si vamos a los congresos, los diputados pertenecen a partidos políticos. Hay muy pocos diputados a los años. Entonces, pero esto se está terminando. Y esto me lleva también al profundo desencanto que hay con la vida política, con la política. No voy a decir con la democracia, yo creo que es mucho más profundo. Digamos que la palabra es insatisfacción. Algún colega, ya digo, ha operacionalizado el término desencanto. Insatisfacción parece que es mucho más claro, el desencanto es un término mucho más sofisticado, pero la insatisfacción está generalizada, ¿no? ¿Y esto qué trae consigo, sociológicamente hablando? Bueno, primero, protestas activas, es decir, movilización social. Segundo, uno podría decir que polarización. En tercer lugar, y esto lo enlazo con lo de los partidos políticos, hay un desenganche de la gente con las identidades partidistas. Es decir, la gente se identifica cada vez menos con un partido político. En el último latinobarómetro para Colombia me parece que es el 10% de la gente se identifica con un partido político. La pregunta, ¿se identifica usted con algún partido político? No dice con cuál, sino con alguno en general, 10%. Es decir, 90% no tiene ninguna identidad partidista, ¿no? Lo que decía anteriormente, ¿no? Y esto también lleva a un proceso de alienación. En el más sentido y clásico término, digamos visualización del concepto marxista. Este escenario, digamos que vendrían a ser los rasgos y debilidades que enfrentan los sistemas democráticos, casi diría del mundo, pero centrados en América Latina, son, si se quiere, muchísimo más agudos. Porque, pese a todo lo avanzado, que ha sido mucho, en los últimos 15 años, las cotas de desigualdad siguen siendo brutales, siguen siendo enormes. Y no solo siguen siendo enormes, sino que además tenemos datos muy claros de que a partir desde hace 3 años la desigualdad
ha dejado de disminuir. Hasta hace 3 años la desigualdad estuvo disminuyendo, poco, pero estuvo disminuyendo. Pero hasta hace 3 años, hasta el año 14, el año 14 fue el último, a partir del año 14 la desigualdad ha dejado de disminuir. Entonces esto tiene unas consecuencias extremadamente complejas a la hora de alumbrar el nuevo ciclo, que como les digo, pues no sé decirles más. Creo que debemos estar atentos para ver lo que pasa en los 3 procesos electorales que he señalado, porque estos procesos electorales van a ser muy claramente digamos, la puerta de entrada, la puerta de presentación al proceso político que se va a abrir en la región, pues ya mismo, ¿no? Digamos, en los comienzos del 19. Muchísimas gracias y ahora vamos al debate, que es muy importante. Si desean desde sus lugares, se escucha perfectamente para abrir el espacio de preguntas. Tengo varias preguntas. Primero, como me digas, porfa, la referencia del compañero que dice que operacionalizó el desencanto. Mariano Torcal. Mariano Torcal y José Ramón Montero. Si lo googleas es fácil encontrarles. Gracias. No. Y otro elemento es, pues frente al tercer ciclo, que la literatura norteamericana llama Big Tech, para nosotros es como, no es socialismo, sino más bien como un socialismo medio tibio, medio neoliberal también. Kurt Weigand habla de derecha correcta y de derecha incorrecta, pues en realidad para decir como from left, right left, pensando como la comparación entre Hugo Chávez y Lula para mostrar como dos izquierdas distintas. ¿Tú qué crees como a qué se debe que Chávez hubiese sido, digamos, más radical en su proyecto de izquierda que en el caso de Lula, para comparar esos dos tipos de izquierda latinoamericana? Esa es una pregunta. Y la otra, ya como más general, es frente al nuevo ciclo cuarto que estás mencionando, que parece que es más bien como una, digamos, no es democrático, pero sigue siendo popular, entonces se está dejando de lado esa democracia liberal que mencionabas, minoritaria, por el tema de los partidos, pero esa democracia o esos movimientos populares que pueden tender a ser más mayoritarios, resulta sorprendente que en América Latina no sean de izquierda. O sea, este nuevo cuarto ciclo no parece que fuera hacia la izquierda ni más hacia la derecha. Entonces, ¿cómo explicar movimientos populares a favor de la derecha? Pues es el caso colombiano con Iván Duque. Iván Duque tiene mucho voto de opinión y es un candidato de derecha. Entonces, sigue siendo movimiento popular, pero no es para la izquierda y no tienen agendas, digamos, radicales o sustanciales frente al tema de la desigualdad. Bueno, muchísimas gracias. La primera cuestión, y está bien porque además dije que iba a volver sobre ello y esto me permite, ¿no? O sea, uno de los problemas que tenemos en nuestra disciplina son las etiquetas, ¿no? Las etiquetas, estoy banalizando porque quizás debería decir los conceptos, pero las etiquetas que son muy del uso de los medios de comunicación, de la gente común y corriente, ¿no? A veces nos juegan malas pasadas, ¿no? Y una de ellas es esta etiqueta de la izquierda, ¿no? Por eso yo decía antes que me negaba a usar el término del tercer ciclo como el ciclo de la izquierda o el giro de la izquierda, precisamente porque hay unas diferencias muy profundas. Y esas diferencias profundas son las que acabas de señalar y se simbolizan en estas dos personas. Vamos a ver, probablemente si tuviéramos la capacidad de hacer una abstracción y de sacar de sus ámbitos a Lula y a Chávez, probablemente podríamos decir son iguales. Incluso, digamos, en términos de una aproximación psicosocial, bueno, pues son personas humildes, personas que se han labrado a través de su empeño y demás una carrera, uno en un sindicato metalúrgico, el otro en el ejército y demás, y luego que han tenido una visión muy concreta de para qué ser políticos y para qué hacer política y qué hacer con el poder. Pero claro, ambos están en el contexto. Es decir, ambos no están en un escenario ideal.
y el contexto es muy distinto. Y es lo que explica a uno y otro. O sea, primero, obvio, ser presidente de un país de 30 millones de habitantes y de un país de 200 y poco millones de habitantes. O sea, primero eso, ¿no? Pero, si nos vamos a lo institucional, mientras que Lula es un presidente de un sistema político que los colegas brasileños denominaron de presidencialismo de coalición, es decir, un sistema político en el que los presidentes, y hablo de sus predecesores y del mismo, tenían que configurar coaliciones con los partidos políticos que había en el Congreso para poder hacer algo, para gobernar. Ese elemento es básico en Brasil, porque eso supuso que Lula siempre tuvo que negociar permanentemente. Es decir, por eso yo siempre tuve mis reservas, y esto lo he discutido muchas veces, es decir, que el gobierno de Lula era un gobierno de izquierdas, hay que ir con mucho cuidado. Primero, su vicepresidente era un banquero, pero un banquero tradicional de toda la vida, un conservador de toda la vida. En su gabinete había evangélicos absolutamente retrógrados. Es decir, pero eso no quita de que él tuviera una inclinación y que él apostara por políticas de izquierda y demás, y sobre todo en el ámbito donde siempre normalmente un presidente tiene más margen, que es la política exterior, porque normalmente es a la clase política lo que menos le importa. La clase política está preocupada por lo que pasa en mi distrito, lo que pasa en mi estado, lo que pasa en mi ciudad, etc. Pero eso de que si te vas a hablar con el presidente de Estados Unidos o con el presidente de la Comisión Europea o con el presidente de China, me da lo mismo, ¿no? Entonces, eso lo tenemos que tener en cuenta. Sin embargo, por el contrario, Chávez es un hombre que llega al poder en un sistema político arrasado, destruido, como es el sistema político venezolano en el año 98, y que muy inteligentemente en términos políticos, él quiere reconstruir a su medida. Y la constituyente de Chávez es una constitución, es un proceso magistral de ingeniería política para configurar el gobierno de un grupo muy pequeño. Entonces ya es distinto totalmente con el caso brasileño. Dicho de otra manera, Chávez no tiene que rendir cuentas a nadie. Lo controla todo. Lo controla todo. Y encima tiene una oposición tan torpe que primero le da un golpe de Estado que fracasa, y luego, segundo, no se presenta a las elecciones y le da durante 5 años un parlamento sin ningún tipo de oposición. Luego entonces, quiero decir, lo que Chávez dice se convierte en ley, diríamos, por decirlo de una manera simplona, ¿no? Y eso es una diferencia muy grande con respecto a Lula. Lula no puede hacer eso. Lula tiene que estar constantemente manejando este juego de oposición, ¿no? Entonces, yo creo que eso, digamos, plantea las dos diferencias. Luego, la otra pregunta, bueno, yo he dicho el caso de México, yo no estoy de acuerdo con tu... Porque ¿qué pasa si en México gana López Obrador? O sea, ahora mismo, de una izquierda o de otra, solo hay 2 países de América Latina, 2 países importantes de América Latina, donde la izquierda no ha llegado al poder. Este es uno y el otro es México. Bueno, y en México yo he dicho que creo que va a ganar López Obrador. Lo de ya solo quedaría este uno, y todavía, bueno, no sabemos qué va a pasar. Es decir, que todavía la pelota está ahí. Es decir, es muy probable, si nos fijamos en las encuestas, que el señor Duque vaya a resultar vencedor en una segunda elección, en una segunda vuelta, sobre todo si esa segunda vuelta se produce frente a Petro, ¿no? Por lo que señalan las encuestas y además también por lo que señala la tradición colombiana de que solo vota la mitad de la gente. Es decir, si Petro hubiera, el gran reto de Petro era haber logrado sacar a gente que no ha votado nunca a que votara. Pero eso parece ser que no lo va a conseguir, que vamos a seguir con el 50% de participación electoral. Entonces, bueno, por eso digo, ahí no me atrevo a decir, ¿no? Pero obvio, pero sí que es obvio que hay un populismo de derecha, eso está también muy claro, eso lo estamos viendo en Europa. Es decir, los votantes de Jean-Marie Le Pen, del Frente Nacional en Francia, no son burgueses, los habrá,
Es gente de Marsella, es gente de la Provence, que es gente humilde, que es gente tal, que está hasta las narices de los árabes, que no sé qué, que no sé cuánto, y que la vota a ella. Pero el elemento nacionalista es más Correcto. comprensible, pero en cambio en América Latina, digamos, no hay una agenda sustancial para disminuir la desigualdad y tampoco hay una presión popular porque existe la agenda. Es correcto. Es correcto eso. Sí, esa es la gran diferencia. Sí. Quisiera preguntar algo sobre este nuevo ciclo, pero sobre todo los ciclos que comienzan a partir de la caída de las dictaduras, digamos, la transformación democrática en América Latina. ¿Qué opinión le merece el hecho de que no haya una renuncia, digamos, siempre hay una invocación a la democracia, a las formas democráticas, al hecho de las elecciones, de elegir en las urnas a los presidentes, pero al mismo tiempo se esté dando lugar a nuevas, digamos, a nuevas formas de desplazamiento del Poder Ejecutivo a través de lo que se ha, digamos, se ha hecho más potente en algunos otros académicos, que es, digamos, una suerte de golpes de Estado, taimados o golpes de Estado, digamos, constitucionales, que tampoco renuncian a esas formas democráticas, pero que tienen los mismos efectos de desplazamiento del Poder Ejecutivo, presidentes indeseables, a través de los juicios políticos propiamente. Bueno, lo que estamos viviendo es, digamos, la consecuencia de la lógica del juego político. ¿En qué sentido? Es decir, el juego político es un juego que tiene sus tiempos, ¿no? Y que, voy a hacer la metáfora de compararlo con un juego deportivo, con el fútbol o lo que sea, ¿no? La adecuación del fútbol a los tiempos es, diríamos, muy rápida porque se juega mucho al fútbol. Y además estamos intoxicados por el fútbol, ¿no? A través de la televisión, etc. Entonces, mientras que la política, el juego de la política es mucho más lento. Tiene diríamos, un timing mucho más lento. Si un equipo juega partidos todas las semanas, frente a ello, en la política, vamos a hablar de Brasil, hay elecciones cada 4 años y estas elecciones se empiezan a dar a nivel popular, es decir, con sufragio universal desde el año 89. Es decir, el juego de la política en Brasil tiene un corto recorrido, pero incluso el juego de la política en Estados Unidos, que es el país en el que hay una mayor secuencia, tenemos un mayor número de presidentes y de congresos elegidos de manera ininterrumpida, no es tanto. ¿A dónde quiero llegar? Es que en ese juego hay actores que estaban ahí, pero que no han tenido tiempo de entrar. El símil en el fútbol es, había jugadores de reserva que no tuvieron tiempo de que el entrenador los pusiera, que los sacara del banquillo. Estos no eran jugadores de reserva en la política, pero estaban ahí, solo jueces. Solo jueces. Es decir, nos olvidamos que en la política hay 3 poderes. Y yo mismo, cuando hablo en clase, nunca hablo de los jueces. Casi nunca. O sea, siempre, cuando explico a los muchachos de la licenciatura, les digo, poder ejecutivo, poder legislativo, cómo es el tal, bicameralismo, no sé qué, se elige de esta manera, tiene esta función, pero no entro en el detalle de los jueces. Porque parecía como que era algo menos interesante politológicamente hablando, pero es mentira. Son actores. Lo que estamos viendo ahora es que son actores. Actores, algunos de ellos con una agenda política, por supuesto, pero otros con una agenda absoluta y estrictamente profesional. Es decir, aplíquese la ley. Aplíquese la ley.
Perdón, salgo la cosa al caso español. Lo que el juez del Supremo ha hecho en el caso catalán, yo estoy convencido, hay una discusión, claro, muy abierta en España sobre ese tema, pero yo estoy convencido que este tipo lo que es un talibán de su profesión. Es decir, es un tipo que se cree su papel de juez y aplica la ley sin tener en cuenta las consecuencias que esa ley tiene que tener. Eso alguien puede decir, ¿es un buen juez, es un mal juez? No lo sé, hay muchas discusiones. Hay gente que dice, no es un buen juez porque hace lo que tiene que hacer. Otros le dicen, no es un buen juez porque no tiene en cuenta las consecuencias. O sea, no se puede tener en la cárcel a políticos. Hay gente que le dice, pero hay otra gente que dice, no, si esos políticos han incumplido la ley, tienen que estar en la cárcel porque además si no se escapan. Entonces, a lo que voy es que de pronto nos hemos dado cuenta que están los jueces ahí y de que los jueces tienen un papel cuando los políticos no resuelven los problemas políticos, tienen un problema, o sea, generan un problema. El caso de Rousseff es interesantísimo porque, como señalaba antes, los brasileños durante todo el gobierno, durante toda la Constitución, porque ya pasó con Fernando Collor, han estado acostumbrados a que hubiera un presidente con un Congreso hiperfragmentado. El número efectivo de partidos en Brasil es el mayor del mundo. El índice de número efectivo de partidos en Brasil no supera ningún país del mundo. Es un récord, ¿no? Entonces, eso ha generado dos perversiones en la vida política brasileña. La primera es que como yo tengo que repartir a los partidos políticos, yo tengo un gabinete con 40 ministros. Tengo que tener un gabinete para que todos los partidos tengan un ministerio, por lo menos. Y segunda cuestión, es que como yo tengo que sacar leyes en el Congreso, porque si no, no puedo gobernar, yo tengo que hacer una coalición. Luego estoy en manos de esos partidos políticos. Entonces, ¿pero qué ocurre si yo manejo mal esa coalición? O, dicho de otra manera, ¿qué ocurre si en alguno de los socios importantes de la coalición se cansan de ese presidente? Pues pueden decir, bueno, pues vamos a cargarnos al presidente. Y como cualquier constitución tiene un mecanismo de destitución del presidente, lo que yo necesito es encontrar una excusa. La excusa puede ser absolutamente trivial, pero está. Y eso me articula la posibilidad de hacer un juicio político. ¿Eso es una monstruosidad? Por supuesto que es una monstruosidad. Pero cuando tú has generado una política de parlamentarización del sistema, los actores que están dentro del sistema se creen que pueden cargarse al presidente cuando quieran. Entonces, es a lo que me refiero, o sea, no hay una tradición del juego político, que permita pensar que las instituciones, que el funcionamiento de las instituciones está perfectamente pautado. Y eso, bueno, pues es un elemento para más confusión en nuestro estudio, sí. Voy a plantear otra pregunta. Sí, claro, por favor. Profesor, me alegra mucho que estés por acá y precisamente el trabajo que estoy realizando se da en eso que usted llama el cuarto ciclo. Yo más o menos desde el mismo enfoque comparativista que usted lo hace, terminé haciendo todo tipo de análisis que se puede argumentar también de varios de las afirmaciones que usted ha hecho en este conversatorio. Estoy absolutamente seguro que usted conoce la teoría de Katz, de Peter, conoce el trabajo de Lynch y de Manning, y no sé por qué en algún momento no pudo haberlos utilizado. En tanto, empecemos con Lynch. Usted plantea que sí existe, o existió al menos una crisis, ahora dice en esta cuarta ola, en este cuarto ciclo que usted lo menciona, existe una crisis. Lynch ya dijo que el asunto de la crisis no se debe tomar como tan a la ligera, en tanto los sistemas políticos y los partidos políticos son dinámicos también, cambian, se transforman, y los problemas que se le asignan, termina diciendo Lynch que no es posible organizarlos a partir de ingeniería legal o constitucional. En principio, en la misma línea, se escribe Manning diciendo, hombre, no,
No existe algo como tal llamado crisis, sino que son transformaciones en las formas de representación, hasta allá lo lleva Manning, son transformaciones en las formas de representación y estamos caminando hacia algo que él define como una democracia de audiencias, que yo lo relaciono de manera muy estrecha con la teoría de Peter, de Katz y Meir de los partidos Carter. Esas dos teorías juntas le dan un gran protagonismo al personalismo, que usted también lo hace en su libro del oficio de político, cómo ese recorrido se ha dado en América Latina, pero ese papel protagónico del personalismo sumado a unos medios de comunicación importantes que usted ahorita también los reconocía como una suerte de otro actor ahora dentro de la política, y sumado a eso otro montón de asuntos. El asunto de las coaliciones electorales en la teoría de Carter, es fundamental. El asunto de la gobernabilidad, por ejemplo, ya ahora en tanto eficacia, ya no tanto ideológico, ya no, sino la posibilidad de cumplir para que me reeligan, porque está el riesgo de que me saquen. Entonces todas estas teorías bien pueden darnos, al menos en el caso colombiano, no he podido llevarlo tan lejos como usted sí lo ha hecho a la región, pero al menos en el caso colombiano sí pareciera que la teoría de las democracias de audiencias y la teoría de los partidos Carter, a partir de dos funciones específicas, personalismos y coaliciones, podrían dar cuenta de la sobrevivencia de los partidos en el sistema electoral. Ya. Bueno, yo soy muy escéptico. Los autores que son excelentes y que hay que conocer y demás, son, cuando los estaba citando, y con todo mi cariño y admiración hacia ellos, me resultaba como si estuviera citando a Max Weber o estuviera citando a clásicos. Es decir, son autores que han escrito hace apenas 10, 12 años su trabajo, pero parece como si lo hubieran escrito hace 50. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que está pasando en el mundo está pasando a una velocidad tan grande, y ya el propio Meir, su último libro, el libro póstumo, se llama ni más ni menos Gobernando el vacío. Y gobernando el vacío, él viene a decir, bueno, yo todo lo que he dicho, y esto ya digo, es un libro, lo tenía encima de su escritorio, Meir muere en el año, ¿qué?, 12 o 2012 me parece, y lo tenía en el escritorio y sale publicado, ¿no? Y dice, esto que estoy diciendo, la gente ya no está próxima a los partidos políticos, la gente es cada vez más volátil. O sea, los partidos políticos ahora mismo son gaseosos, no tienen nada que ver con los partidos políticos. Él dice que yo estudié cuando hice mi libro con Katz. Eso es el punto, o sea, da para mucho, me interesa mucho lo que ha dicho y tendríamos para un largo debate, pero lamentablemente tengo que dejarles. Porque tengo otro compromiso. Había una última pregunta, si es usted tan amable, y la atiendo. Sí, es que tú hablas de gobernabilidad y que los mandatarios tenían que hacer reformas para poder gobernar. Hay un fenómeno que se mira, y no solamente en América Latina, sino a nivel mundial, con Putin, pues, que saquean el poder, en Zimbabue, que Mugabe duró más de 35 años en el poder, y lo vemos acá en América Latina, en Argentina, los Kirchner, en Brasil, Lula iba a volver otra vez, digamos, al poder, en Venezuela, aquí en Colombia, digamos, en el proceso de Uribe, que tuvo 8 años, y de alguna otra forma ha generado estrategias para mantenerse en el poder. No sé qué lectura cómo interpretas tú eso, cómo analizas esa forma de que los países o los partidos o algunos mandatarios tienden a estructurarse y a quedarse y a manejar el poder. Hay algo que lo he analizado y no sé si que el tiempo de mandato de un presidente sea corto, y ese afán por tratar de generar sus propuestas y lo que quieren hacer sea corto y quieran seguir en el poder, o hay otro fenómeno ahí que se pueda analizar para interpretar. Bueno, yo voy a ser un poco provocativo y voy a decir, tampoco son tantos. Es decir, los casos de gente que se queda en el poder y que manipula las reglas y tal, son los que has dicho, pero no más. Es decir, lo que importa son el funcionamiento de las instituciones. Es decir, yo defiendo la reelección indefinida,
Yo defiendo teóricamente que un presidente se pueda presentar todas las veces que quiera, pero claro, con unas instituciones que me garanticen que esa persona que se quiere hacer reelegir no usa fraudulentamente mecanismos del Estado que le dan ventaja frente al incumbente. ¿No? Porque de alguna manera las elecciones es una forma de accountability. Es decir, si yo lo estoy bien, si lo estoy haciendo mal, que me echen, pero si lo estoy haciendo bien, que me reelijan. Pero claro, con instituciones que funcionen y que permitan realmente a la oposición, y es un poco también la tesis de Preborsky, ¿no? de que la oposición pueda ganar las elecciones, de que realmente tenga probabilidades de ganar las elecciones de la oposición. Esa es la gran cuestión, ¿no? O sea, el problema es cuando la oposición dice, no, nunca va a ganar la oposición. Yo qué sé, en Nicaragua, por ejemplo, ¿no? Con Frente Ortega, estaba muy claro, ¿no? Cómo ha habido manipulación de las elecciones, etc. Les pido disculpas, pero tengo que dejarles. Muchísimas gracias. Bueno, primero queremos darle las gracias, profesor Manuel Alcántara, por compartir con nosotros este espacio de diálogo y sus conocimientos y perspectivas frente a la política latinoamericana. Les recordamos a todos que las memorias del evento las podrán encontrar en el canal de YouTube del Instituto de Estudios Políticos y los invitamos para que hoy a las 9:30 de la noche vean por Teleantioquia el programa Detrás del Poder del doctor Carlos Andrés Pérez, donde estará el profesor Manuel Alcántara y podrían ampliar sobre sus perspectivas frente a la política latinoamericana. Feliz día para todos y todas. Gracias.